¿Quién es más santo según la Biblia? ¿La persona que se dedica a las cosas de Dios o la persona que está en la vida diaria, ¿no? La gran mayoría de nosotros buscamos una vida espiritual fuerte, por eso estamos acá. Entendemos que para tener una vida espiritual fuerte como cristianos, buscamos medios, contextos cristianos, medios que nos ayudan a contestar las necesidades que sentimos que tenemos. Y entonces por eso dedicamos, por ejemplo, una vez a la semana. Algunas personas acostumbran venir 2 veces al mes, pero el punto es, vamos a un lugar, nos dedicamos a participar de una reunión como esta, donde se habla de Dios, se canta. Buscamos disciplinas espirituales como la oración, como leer la Biblia, como ayunar a algunas personas. Algunos de nosotros en esa búsqueda espiritual también procuramos lugares que sentimos que son especiales, como este, por ejemplo. No sé cuántos de ustedes entraron, la primera vez que entraron a este lugar, quizás le pasó como a mí. O sea, yo fue hace muchos años que fui invitado entre semana cuando estábamos en el otro edificio, y yo siempre le digo a la gente que cuando yo entré en aquel edificio, yo no sé si era el aire acondicionado que salía por la puerta principal o era una experiencia espiritual que tuve, pero fue muy especial. Realmente sentí que estaba en un lugar bueno. Sentí que estaba en un lugar donde la presencia de Dios estaba. No sé si a usted le pasó. Comenzando el año, por ejemplo, todo el voluntariado de esta iglesia, los líderes, nos reunimos un día entre semana cuando no había ninguna reunión aquí, y oramos ese día al Señor por cada silla, por cada uno de ustedes que en algún momento durante este año se van a sentar aquí a recibir la palabra de Dios. Y yo en pocas ocasiones he estado en una reunión donde he sentido tanto la presencia de Dios en un edificio. Todos nosotros caminábamos por aquí, por allá, y mientras lo hacíamos, las lágrimas nos corrían por las mejillas. Era imposible contener ese sentido, esa conciencia de que estábamos en un lugar muy especial. Lo cierto, lo que estoy diciendo es, cuando la gente quiere buscar vida espiritual fuerte, busca un día especial, un lugar sagrado y cosas que considera sagradas también. Hay muchas personas que van a lugares sagrados, van a Tierra Santa, por ejemplo, y quieren sentirse más cerca de donde estuvo Jesús. Y yo mismo he visitado la tumba donde se supone que Jesús fue puesto, estuve en el lugar donde Él nació, en fin. Y muchas personas dicen experimentar algo muy especial cuando están en esos lugares. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando la gente quiere una vida espiritual, busca un lugar sagrado, un tiempo sagrado y unas actividades sagradas. Y cuando hacemos eso, que es muy noble, es bueno, estamos diciendo, tenemos que inferir que cuando usted dice hay ciertas cosas y lugares que son sagrados y especiales, estamos dejando el resto de lugares, el resto de momentos en otra categoría. Es la categoría de lo corriente, es la categoría de lo que no es sagrado. Algunas personas hace muchos años hicieron esa división y dijeron, esto es lo sacro o lo sagrado y esto es lo secular. Esto es lo que la gente hace en las cosas de Dios y esto es lo que la gente hace en lo secular. Aquello que está separado de lo que se dice que es santo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos la vida espiritual así? ¿Qué pasa cuando usted dice, ay, el día del Señor es el domingo y el resto de la semana qué es? Cuando usted dice, ay, el templo, es que ese lugar es sagrado. Y entonces, ¿qué es cuando nos bajamos de ahí? Yo he estado en lugares, nunca se me olvidará, en un lugar hace muchos años donde yo estaba de visita y como no tenía una banda que me acompañara, pues los chicos que tocaban regularmente en esa iglesia me acompañaron. Y me acuerdo que los músicos ensayaron como 1 hora y media antes de que yo llegara. Yo llegué para poder unirme a ellos y cuando yo les pregunto, ¿y alguien me va a acompañar con las voces? Entonces me contesta alguien, sí, las chicas que ya llegaron están por ahí. Pero cuando unas de ellas se levantaron para venir a tomar el micrófono, alguien me dijo, pastor, Danilo, ellos no van a poder ayudarle porque ellas vinieron en pantalones y ellas no pueden subirse a esta plataforma así. ¿Por qué? Porque esta plataforma es sagrada.
Entonces yo dije, espérate, entonces, ¿cómo es la cosa acá? O sea, que hay lugares que son más santos que otros, es lo que estamos diciendo. Bueno, es lo que algunas personas creen. Así conceptualizan la vida espiritual. Esa montaña es sagrada, ese edificio es sagrado. Y yo le tuve que decir a ese chico, espérame, si una chica de estas puede andar en la calle en esa ropa, pero no puede subirse aquí a la plataforma en esa ropa, tenemos un problema serio. O lo tiene ella muy serio o lo tenemos nosotros. Porque sea en pantalones o en enaguas, una mujer que adora a Dios donde sea que esté. Sin importar cómo está vestida. Ay, pastor, qué bárbaro. Entonces, ustedes de esos que piensan que las personas se pueden vestir como quieran. No, yo no le voy a decir cómo usted se tiene que vestir. Pero sí le digo una cosa, hay algo mal en ese concepto de espiritualidad. Yo me he llevado la sorpresa, me permiten que sea un poquito sincero con ustedes. Yo me he llevado la sorpresa, gracias, aunque no digan nada, lo voy a hacer. Mira, yo me he llevado la sorpresa de que yo me he dado cuenta que las personas tienen un sesgo muy claro entre cómo se conducen y se visten en una iglesia y cuando salen de esa iglesia. He estado en algunas fiestas, por ejemplo, en donde yo me he encontrado personas que visten de cierta manera en la iglesia, pero que cuando me las encuentro en una fiesta, yo digo, ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó? Casi ni conozco a aquella persona. Y digo, ay, Dios mío, pues, amén. Vamos a hacer lo que vinimos a hacer. ¿Por qué? Porque algo en las personas, en la educación de las personas les enseña que hay que vestirse recatadamente en la iglesia, pero que cuando ya estás en una fiesta hay que sacar la artillería pesada. Y entonces yo digo, algo está mal. No hemos entendido algo. No estoy diciendo que esté necesariamente mal cómo se vistieron, aunque si yo fuera el papá, yo no la dejaría salir así. Lo que yo digo es, hay un concepto de espiritualidad muy errado que le enseña a esa persona. Yo tengo que portarme de esta manera aquí porque es la iglesia, pero afuera. Y esa división entre aquí y afuera hace de la espiritualidad algo enfermizo, algo dañino. ¿Por qué? Es una aplicación completamente equivocada que produce conclusiones equivocadas en la vida de las personas. Por ejemplo, una de esas conclusiones es: reducen la vida espiritual acá y cuando salgo de aquí soy yo. Aleluya. O sea, quitemos la corbata, ahora sí. ¿Qué es lo que hace la gente? Dicen, el domingo, la vida espiritual es el domingo. Y el viernes ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque ya cumplí con Dios el domingo. Ya yo cumplí con Dios. Como me educaron a mí, vamos temprano a la reunión del domingo para después poder hacer loco. ¿Por qué? Porque ya cumplimos con Dios. ¿Qué otra conclusión equivocada tenemos? Pues que le asignamos a ciertas personas una espiritualidad especial y los demás no. Y por eso decimos, ese hombre es santo. Y hay gente que entonces viene y, por ejemplo, pasamos al frente para orar por las necesidades de las personas y se ora por esas personas, pero las mismas personas que vinieron a que alguien orara por ellos, me los encuentro allá afuera después y me dicen, yo sé que es una fila, no es para orar, pero yo quiero que usted, pero si oraron por ti ya, sí, pero es que es diferente. Es que a usted Diosito sí lo oye. Ese concepto viene de esa enseñanza equivocada de algo sagrado y lo demás. De la gente que está por ahí, ¿no? Conectados con una gente que nació con algo así como usted, pastor, así como que usted nació con algo, una ruedita ahí arriba. Así como que anda siempre perdido así en una nube. ¿Usted se acuerda cómo pintaban a Jesús en las películas de Semana Santa? ¿Se acuerda usted cómo era? Yo siempre tuve ese concepto. Jesús era como pálido, como ido. Siempre estaba así como... Y el mundo se podía estar cayendo. Estaba la barca y los discípulos, Señor, nos ahogamos. Y Jesús,
Y cuando alguien le decía, maestro, que nos ahogamos, él estaba así y reaccionaba como, ¿ah? O sea, como él está en otro planeta. Entonces hay personas que piensan que la gente más espiritual es como que la más pálida, la más larga, con cara larga, los que no se ríen para nada, porque los que se ríen son los carnales. O sea, todos esos que se rieron ahorita, los que se ríen, los que no se ríen, los que visten de cierta manera, los que andan como allá. Ay, yo necesito que ese hombre de Dios ore por mí, porque a ese sí lo oye Dios. ¿Y a usted entonces? ¿Y por qué a usted no? Usted está viendo cómo se parte esa espiritualidad, qué cosas tan dañinas. Esa es la base del formalismo religioso, que hace que yo cumpla con Dios y después pueda seguir con mi vida, porque le dediqué lo que necesitaba a Dios. Hay gente que puede buscar sinceramente más de Dios y que quiere más de Dios y no quieren vivir eso de, ay, yo el domingo sirvo a Dios y lo demás, la vida secular. Quieren más de Dios, pero entonces este concepto, esta dicotomía se llama, este partir dos mundos, produce que esas personas sinceras que quieren más de Dios, que no pueden darle más tiempo a Dios, que no pueden dedicarse a un ministerio, como ellos dicen, usted está a tiempo completo en las cosas de Dios, pero yo tengo la vida, pues es mi vida, es la vida de los mortales. Yo tengo que ir a trabajar y tengo jefe y tengo que pagar cuentas, y como si yo no tuviera que pagar cuentas, en fin, la vida secular. Como yo no le puedo dar más a Dios, pasan pidiendo perdón toda la semana. Ay, Señor, perdóname que no te puedo dar más tiempo, perdona que no puedo ir el jueves, perdóname que no puedo ser voluntario en Lakewood porque es mi vida secular. ¿Está viendo usted a dónde estoy yendo aquí? Yo tengo amigos míos que me dicen, son excelentes profesionales, son gente sincera, buscan a Dios, pero como tienen esta dicotomía, es casi como una dualidad en la vida, en donde hay que hacer cosas para Dios, pero tengo que dedicarme a lo mundano, a lo terrenal, a lo de los mortales. Se sienten frustrados con Dios. Y algunos los he tenido llorando delante de mí, buenos amigos, porque dicen, Danilo, yo tengo un llamado como usted, pero tengo un trabajo, tengo que trabajar, tengo que ir a vender y Dios sabe que mi corazón sería dedicarme a las cosas de Dios, pero tengo que hacer las cosas del mundo. Esa espiritualidad es muy dañina. ¿Qué cree usted? ¿Qué me dice Dios de esa espiritualidad? Yo creo que a través de San Pablo Dios nos está diciendo algo muy claro hoy. Por cierto, algunos me han dicho, ¿por qué usted siempre menciona a San Pablo? Bueno, porque eso está en la Reina Valera que usted lee. Así le pusieron, Reina Valera le puso San Pablo. Y le voy a explicar ahorita después. Digamos Pablo para que usted no tenga problemas. Y va muy bien con la prédica. Pablo te dice que la realidad espiritual es diferente. Lea conmigo en Colosenses, el versículo que tiene abierto hace 15 minutos. Hagan lo que hagan, háganlo bien. ¿Quieren leerlo conmigo? Ya vi que alguien tenía ganas de leer. ¿Quieren leer en voz alta conmigo? Vean las pantallas o léalo. Hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. ¿Quién dice sí a eso? Ya podemos irnos a la casa. Qué buena prédica. ¿No le parece a usted? Haga lo que haga, hágalo bien, mijo. ¿Por qué? Hágase de cuenta que lo está haciendo para Dios. Y ahí cortó esa división, rompió esa dualidad de hay cosas que uno hace para Dios y hay otras cosas que hace para el mundo. No, señores, haga lo que haga, hágalo bien y hágalo para Dios. Tenga un buen motivo en su corazón, porque cuando usted ve a Dios como su jefe, usted puede adorarlo con su trabajo y bendecir a Dios y además hacerlo mejor. Su trabajo lo va a hacer mejor, porque entonces la vida diaria, el trabajo, los niños, lo que sea, todo es parte de la vida espiritual, no es solamente el domingo.
Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que les corresponde, pues Él es el Señor a quien en realidad que sirven. ¿Qué estoy diciendo acá? Pablo nos está diciendo que sirve a Dios el pastor, como sirve a Dios el carpintero, como sirve a Dios el abogado, como sirve a Dios el banquero, como sirve a Dios la ama de casa. Fue tan noble y poderoso el niño que trajo los panes y los peces que Jesús multiplicó, como la mamá que le preparó los tacos para que fuera a escuchar a Jesús. Los dos estaban sirviendo a Dios. ¿Alguien me está siguiendo acá? Que Dios cambie esa mentalidad que nos está robando tanta vida espiritual. Cuando usted atiende a los niños, usted está sirviendo a Dios. Cuando usted está cocinando, usted está sirviendo a Dios. Cuando usted está cosiendo, usted está sirviendo a Dios. Cuando usted está administrando esa tienda o ese taller, usted está sirviendo a Dios. Cuando usted está tratando de arreglar ese enredo de álgebra en la universidad o en el colegio, hágalo para Dios y probablemente lo va a hacer mejor también. Esa es la vida espiritual de la que Dios está hablando. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Entonces, lea conmigo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Reafirmo esta verdad. En conclusión, dice Pablo, uno debe de glorificar a Dios en ¿qué? Todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Y algunos dirán, amén. Esa parte de la adoración sí me gusta. Es decir que hasta las funciones vitales como comer, beber, dormir. Miren, las funciones más animales que hacemos los seres humanos, perdóneme la palabra, no estoy hablando del que tiene al lado, no estoy hablando de ningún vecino, estoy hablando de todos nosotros. Las funciones más de subsistencia como seres físicos, algunos dirían como animales, eso se puede discutir, pero las necesidades más básicas que tenemos, Pablo dice que usted las puede hacer parte de su vida espiritual. Que usted decide qué come y cuando bebe, qué bebe, y lo que haga, hágalo para glorificar a Dios. Y eso se convierte en su adoración a Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Wow. Tremendo. Entonces, yo digo, si hasta las actividades más básicas de supervivencia, como comer o beber, se pueden hacer para la gloria de Dios, quiere decir que cualquier otra cosa se incluye en el paquete. Se puede incluir en el paquete. Si lo que yo como o dejo de comer, si lo que yo bebo o dejo de beber, decido hacerlo para honrar a mi Señor y para la gloria de Dios, quiere decir que cualquier otra cosa en la vida yo la puedo dedicar a Dios. Mi tiempo de ocio, que veo a dónde voy de vacaciones, cómo vivo esas vacaciones, cómo celebro los cumpleaños, cómo me visto para una boda, todo lo tengo que hacer para la gloria de mi Señor. Mi primer criterio va a ser cómo yo quiero honrar a Dios con toda mi manera de vivir, cómo hablo, cómo me conduzco, cómo me relaciono con los demás, cómo manejo el dinero, cómo cuido mi cuerpo. Por cierto, si el apóstol dice que hasta lo que comes y bebes, tú lo puedes hacer parte de tu vida de adoración, quiere decir entonces que mi cuerpo se incluye en mi adoración a Dios. Entonces quiere decir que mi cuerpo no es malo. Quiere decir que mi sexualidad no es mala. Quiere decir, como algunos amigos míos dicen, Danilo, toda nuestra vida es una expresión de adoración. Y estos mentores aún en el Señor me dicen, no hay momento más espiritual en mi vida que cuando yo tengo sexo con mi esposa. Yo veo la gloria de Dios ahí. Yo digo, amén. Y esa persona nos dice, es el momento más espiritual que yo puedo vivir. Porque mi cuerpo no es ajeno a los propósitos de Dios. Cuando yo he tenido un encuentro con el Señor y yo le he dado el centro de mi vida, aún mi vida sexual, aún la manera en que yo cuido mi cuerpo, lo que decido hacer con mi cuerpo puede ser una expresión de adoración a Dios. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que mi cuerpo es el templo. Mi vida diaria es mi servicio de adoración a Dios y yo soy un ministro de Dios.
sea pastor o sea albañil. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Miren, el reino de Dios está tan cerquita que Jesús dijo, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Ahí. Ay, pero pastor, no, yo vine aquí porque yo quería estar en la casa de Dios. Usamos esa referencia, pero esto es un auditorio. Y esta plataforma, no se preocupe, usted puede subirse aquí y no va a caer muerto, tranquilo. Miren, yo no caí muerto. Alguien dirá, ay pastor, ¿por qué será que lo dice? Porque si dice que caer muerto, ¿será que tiene algún pecado? No, señores, es porque aquí no se trata de lo que yo pueda o no pueda hacer. Aquí se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, es que, miren, Cristo es el modelo que todos nosotros tenemos. Cristo es Dios hecho hombre en un cuerpo como el suyo y como el mío, que si no se baña huele feo, que si no se lava huele mal, que si no se lava los dientes, que el Señor tenga misericordia, que hay que ir al baño. Y Jesús, Dios santo, perfecto, tomó un cuerpo como el suyo y como el mío, vivió en él y lo usó para la gloria de Dios. Comió, bebió, caminó con sus discípulos, se rió con ellos, fue a fiestas, se sentó con pecadores a hablar, sirvió al Señor, ofreció en el templo sacrificios al Señor, hizo todo tipo de cosas, lo que todos nosotros hacemos. Construyó sillas, reparó puertas, levantó muros como un albañil que era, pero todo lo hizo para la gloria de Dios. Y cuando la gente le preguntaba, ¿por qué haces todas las cosas?, él decía, es que Dios siempre está conmigo. Mi vida espiritual no está partida entre la sinagoga y el taller de las sillas y las mesas. Toda mi vida es una expresión de mi vida como hijo de Dios y Dios hecho carne, y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda y viva. Encarna tu vida espiritual donde sea que tú estés y hazlo para la gloria de Dios. Esa va a ser tu ofrenda a Dios. Toda tu vida es adoración a Dios. Toda tu vida, tu cuerpo es un templo para Dios. Trátalo como tal. Si tú entiendes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, entonces vas a vivir mejor tu vida espiritual. Vas a saber cómo vestirte. Vas a saber qué mandar por texto y qué no se manda por texto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es un templo. Hay templos más grandes y hay templos más pequeños, pero eso lo podemos hablar otro día. Hay templos que necesitan una renovación, pero eso no es mi tema. Yo no estoy criticando a nadie, yo estoy mirando a la cámara. Ahí no estoy viendo a nadie. Le estoy diciendo a usted, su cuerpo es un templo. Tu vida es un servicio de adoración a Dios. Y tú eres un ministro, un sacerdote de Dios. Se quedaron muy callados. Usted me dirá, ay, espérese, Señor, pero es que eso es como que mucho. Déjeme barajar esta cosa, porque yo siempre he considerado que hay unas personas que están más cerquita de Dios y que son sacerdotes y que son aquí, que son allá, y otros que como, pues, somos como que la parte de la canalla, así como parte de la chusma, como diría el poeta mexicano, qué sé yo. Mire, ¿sabe de dónde viene eso? Dos lugares de donde viene. Uno, el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque en el Antiguo Testamento Dios tuvo que tratar con Israel de tal manera. Mire, Israel tenía 400 años de ser esclavos, no conocían de las cosas de Dios. Cuando Dios se le revela a Moisés, Dios se le aparece en una nube, se le aparece en la zarza, le habla desde la montaña. Wow, el pueblo se queda, uy, que no nos hable porque Dios es exactamente lo que quiero que entiendan. Ustedes vienen sin concepto de lo que es un Dios santo y necesito enseñarles que hay una diferencia. Dios puso diferencias en todo el Antiguo Testamento. Hay hombres santos como Leví que se tenían que vestir de ropas santas.
y tenían que hacer utensilios santos. Y luego construyeron una tienda santa. Y en la tienda había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí nadie podía entrar. Solo cuando Dios decía, ¿me sigue? Y luego había un velo que separaba la gloria de Dios que brillaba sobre un arca. Y lo demás era el mundo. Pero bendito sea Dios. Cristo vino a la tierra, fue a la cruz a morir por nosotros, y cuando dijo consumado es, el velo de las divisiones se cayó y la presencia de Dios quedó para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo. Y Dios a partir de ahí declara a cada persona que cree en Él: tú eres santo, tú eres santa, tú eres un sacerdote de Dios, tú eres un sacerdote de Dios, tú eres santo porque Dios te hizo santo, separado para Él, para la gloria de Dios. ¿Alguien me sigue acá? Pero hay personas que, termino acá, hay personas que no han aceptado esa verdad, que no han entendido esa verdad, y que más bien han tratado de aplicar ese concepto del Antiguo Testamento a la vida de las personas en el Nuevo Testamento, y siguen poniendo divisiones. Y entonces está el clero, los que estamos dedicados a las cosas de Dios, y los laicos. Vamos a dejar al poeta mexicano sin mencionar. No, o sea, la gente que no está en las cosas de Dios y la gente que sí está en las cosas de Dios. El monte sagrado, la tierra santa y el resto que no es santo. Yo estoy aquí para decirle: no siga caminando en esa tradición de años de formalismo religioso, porque ahí no está la vida que Cristo vino a darnos a nosotros. Es tan santo Jerusalén como puede ser santo Managua. Es tan importante y santo el pastor como lo es el albañil. Es tan sagrada su casa como es este auditorio, porque Cristo rompió las divisiones. ¿Quién es más santo entonces? ¿Quién será más santo? ¿El pastor o el albañil o el arquitecto? Dios dice: cada uno es santo, cada uno es un ministro, y cada profesión y cada silla que usted hace y cada mueble que usted construye y cada proyecto que usted dirige es santo, si usted así lo quiere. Porque todo depende no de lo que haces, sino de cómo tú lo haces y para quién tú lo haces. Déselo fuerte a Dios. ¿Será que Dios nos regalará que en esta tarde de aquí salga gente que sean mejores choferes para la gloria de Dios? ¿Saben lo que va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben lo que va a pasar? Número uno, tu ética de trabajo va a subirse por allá. Porque lo que provocaron Lutero y los reformadores fue que rompieron estas divisiones y le enseñaron a la gente: lean la Biblia y conéctense con Dios, porque ustedes no necesitan mediadores. Ustedes pueden tener relación con el Dios vivo si creen en el Señor Jesucristo. Usted no necesita la oracioncita del pastor, que se la doy con mucho gusto, pero usted puede orar a Dios también, y Dios lo escucha a usted, y usted puede experimentar la presencia de Dios también. Usted puede hincarse en su cuarto y tener un avivamiento, como venir aquí a adorar con otros cristianos, porque la presencia de Dios no tiene lugares favoritos. ¿Alguien me está siguiendo? Hay gente que quieren vestirse de ciertas maneras, que quieren ir a ciertas fiestas. Miren, hay gente, me encuentro más y más cristianos que quieren guardar el sábado porque es como más bíblico, y entonces que las fiestas judías porque es lo que Dios enseñó. Mi hijo, no se equivoque, lea el Nuevo Testamento. Cristo nos liberó de los rudimentos de la ley. Hay cristianos que se reúnen los domingos
porque es el día que resucitó Jesús. Pero yo tengo amigos cristianos que se tienen que reunir miércoles porque son trabajadores en resorts en este país y no pueden reunirse un domingo. Están pecando. No, señores, hay pastores, bendito sea Dios, que entienden el principio y se reúnen los miércoles como si fuera domingo, porque alguien que se conoce y entiende que es un sacerdote de Dios, miércoles, domingo, sábado, todo es igual, todo es para la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Yo lo felicito a usted. Uno de estos días los voy a invitar a ir a Jerusalén o a la Tierra Santa. Nos gustaría hacer eso un día. Y si quiere bautizarse en el Jordán, bautícese también. Yo todavía eso no lo entiendo, pero está bien, yo no critico al que lo haga. Dios los bendiga a los que lo hagan. Pero si usted, mi hijo, ya se bautizó en la pileta de su casa o en la pileta de Lakewood, ya usted está bautizado. No le va a dar más bautizarse en el Jordán, mi hijo. Es lo mismo. Ay, no, yo quiero orar en el aposento alto porque ahí sí voy a sentir la presencia de Dios. No, mi hijo, lo que usted necesita es creer que Dios está con usted donde quiera que usted va. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es un sacerdote de Dios. Tome ese lugar y que Dios nos regale. Que Dios nos regale en esta tarde ser liberados de esos esquemas y comenzar a vivir donde quiera que estemos la presencia de Dios. Sea que usted esté trabajando en una máquina, sea que usted esté cociendo, cocinando, si usted usa eso como una ofrenda para Dios, yo le voy a contar a usted lo que va a pasar. Usted va a comenzar a experimentar a Dios, no importa dónde usted esté. Usted va a dejar de decir, ay, es que si yo me pudiera dedicar más a esas cosas en vez de tener que hacer estas cosas del mundo. No, mi hijo, úselo, use eso como una herramienta para adorar a Dios. Y le voy a contar si sus conversaciones con Dios no se van a hacer más intensas. Esté en la carretera, esté en la autopista, esté en su casa, esté en el taller o esté en la iglesia. Usted va a comenzar a ser un adorador del Dios vivo, porque la Biblia dice que los adoradores que adoran a Dios no lo adoran en Jerusalén o en una montaña sagrada, lo adoran en espíritu y en verdad. Lo invito a que abrace esa verdad. Incline su rostro. Padre, gracias te damos por esta tarde, por tu palabra y por tu presencia. Dígale conmigo: Padre nuestro, gracias porque Cristo rompió el velo. Gracias por abrir tu presencia y por llamarme, indigno como era, a venir por misericordia a tu presencia. Hoy yo recibo tu palabra y te pido que me ayudes a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir también. Yo te pido, Señor, que rompas esquemas religiosos, formalismo religioso en nuestras vidas. Y yo acepto, dile conmigo: yo sé que soy templo de tu Espíritu Santo. Yo te consagro mi cuerpo, mi mente, mis negocios, mi familia, mi tiempo. No más entre lo que es sagrado y lo que es secular. Toda mi vida es una ofrenda de adoración a ti. Ayúdame a hacerlo mejor. Ayúdame a trabajar para la gloria de tu nombre. Ayúdame a ser como un sacerdote que vive en amistad contigo y que donde quiera que va comparte tu luz y tu presencia. Antes de que se vaya, continúe con sus ojos cerrados. Yo quiero hacer una oración en este último